porque la jornada empezaba a las 10:30, pero ya sabemos como algunas veces los inconvenientes y los acontecimientos no previstos hacen retrasar. Pedir disculpas y esperemos que podamos recuperar el tiempo perdido a lo largo de la mañana. Hoy estaba previsto la intervención del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón Real, pero no puede asistir. Y ahora el compañero que va a presentar a Manuel Ollé, que es su sustituto, su dignísimo sustituto, que va a expresar pues, las razones por las que no está presente con nosotros. Nos mandó un correo electrónico diciendo que lamentaba mucho no estar aquí. Nada más, y para no enrollarme, te cedo la palabra a José María García Labras, que es el secretario de UCAR de Granada, que es el que va a presentar a Manuel Ollé. Y cuando quieras, José María. Pues sí, buenos días. Bienvenido al segundo día de las Jornadas Republicanas Federales de Granada. Me gustaría, en primer lugar, como ha dicho el compañero Baltasar, pues leer la carta que nos mandó el otro día por correo electrónico el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón Real. Decía así: estimados amigos, desafortunadamente no podré estar con vosotros en las jornadas que se celebrarán próximamente en Granada. Por razones profesionales me es imposible el desplazamiento y, por tanto, mi participación. Espero que sean un éxito como la calidad de los ponentes lo augura. Un abrazo, Baltasar Garzón Real. Y sin más dilación, pues me gustaría presentarle al ponente que tenemos esta mañana en la jornada republicana. Manuel Ollé S.C. es un abogado penalista experto en crímenes de lesa humanidad. Es director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de la Distancia Antonio de Nebrija y es presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Ha sido especialista en temas de justicia universal y ha actuado en los procesos contra diversas dictaduras militares sudamericanas. Sin más, les dejo con el compañero Manuel. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias también a la Unidad Cívica Andaluza por la República en Granada por haberme invitado a estar hoy aquí. Siento lo que decía Baltasar Garzón, no el que no ha venido, sino el que está a mi derecha, lo que les ha dicho. Siento mucho yo y no sé, venir a hablar de derechos humanos sustituyendo a Baltasar Garzón, pues probablemente la primera vulneración de los derechos humanos la cometeré yo por tenerme ustedes que aguantar, que desde luego no soy ni muchísimo menos el más indicado para haberle sustituido, pero bueno, por lo menos intentaré llevar a cabo la tarea que se me ha encomendado. En principio, cuando él iba a venir, nos habíamos distribuido un poco lo que íbamos a hablar cada uno de los dos. En ese sentido, a mí me va a tocar, que no sé si sería también otra vulneración de otro derecho fundamental, trabajar el doble y no el doble, y voy a tratar de explicarme. Voy a intentar, de acuerdo al tiempo que tenemos, el establecer al menos una fotografía de lo que entiendo yo de las circunstancias, de las características que estamos viviendo a nivel mundial en relación con los derechos humanos, lo que sería una reflexión crítica, pinceladas para luego fundamentalmente tratar, que es una de las cosas de la que verdaderamente yo iba a haber hablado en estas jornadas, sobre los derechos de las víctimas, que creo, y más en los momentos que corren, no solo en la comunidad internacional, sino también en España, los derechos de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, tengo que empezar haciendo una reflexión general. Si hoy la violación de los derechos humanos en pleno siglo XXI, en el año en el que nos encontramos, se puede imputar solo y exclusivamente a actores estatales o, por el contrario, si también los que están cometiendo las violaciones de los derechos humanos, los que están facilitando su comisión o los que están promoviendo son entidades distintas a los gobiernos en el fenómeno de la globalización que llevamos viviendo desde hace mucho tiempo. Y la primera reflexión, que es lo que yo voy a ir tratando, porque lógicamente no podría establecer todo de forma como me gustaría, lo que tengo que decir en ese sentido es el cambio de actores estatales. Y en segundo lugar, de acuerdo a la evolución que se ha producido, yo al menos, o para mí, me da la sensación que debemos de recuperar, o mejor dicho, debemos remontarnos a 1948 para saber cuál era el sentido, cuál era el propósito, cuál era la necesidad y la función de los derechos humanos. Dicho de otra forma, tengo la más fundada
sensación de que los derechos humanos han perdido ese sentido original y que tal vez sería el momento de recuperarlos remontándonos a aquellos principios inspiradores de 1948. En muchas ocasiones, cuando pensamos en la época de la Revolución Francesa, en la época también de la Revolución Americana, cuando las primeras repúblicas que nacen precisamente rodeadas de aquellas monarquías absolutas, ese primer paso tan fundamental que se da, ese primer paso donde ya no desaparecen los súbditos y aparecen los ciudadanos, durante los que los gobernantes ya no tienen esa inspiración divina que tenían en aquel entonces. Y me da la sensación que tenemos, y por eso decía en los orígenes, que tenemos que volver a ese paradigma, o mejor dicho, a ese ideal revolucionario de 1948, cuando se establecía que los seres humanos ya no somos súbditos, sino ciudadanos, y que desde luego los únicos titulares de la soberanía somos los ciudadanos y no precisamente los gobernantes en sentido estricto. Y que, por tanto, esos derechos que tenemos son inalienables para todos y que la misión del Estado, la misión de los gobiernos, se va a justificar en la medida que sean garantes, aplicadores y protectores de los derechos humanos inherentes a la dignidad humana. Y estas ideas revolucionarias, o mejor dicho, cuando los revolucionarios de entonces trasladan a los hechos los postulados o los pensamientos de la Ilustración, que en definitiva me estoy refiriendo al contrato social presente en Rousseau, en Locke o en Montesquieu, creo que es fundamental que lo que hay que hacer es reivindicar frente al Estado ese deber de respetar y además de proteger, de asegurar y de garantizar los derechos humanos. Los gobiernos se van a legitimar exclusivamente en la medida que vayan a realizar esta protección. Y el primer problema que nos planteamos es que cuando empieza la evolución de los derechos humanos, en esa foto, que lógicamente podríamos estar aquí, sería cuestión no de meses, sino de años, establecer o dar respuesta al título de la conferencia de los derechos humanos en el mundo. Y tengo la sensación que el primer gran problema al que se enfrentó a partir o mejor dicho, a partir de mediados del siglo pasado, fue que la protección de los derechos humanos en un inicio no rebasó los niveles domésticos. Aquellos conceptos ya viejos y obsoletos, afortunadamente, de la soberanía y de la no admisión de injerencias en los asuntos internos por parte de muchos estados y de muchos gobiernos, impidió que no se rebasara el nivel doméstico en la protección, en la promoción también antes de la protección y sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en esa evolución histórica de los derechos humanos, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, aparte de todas las lecciones que aprendimos, sí hubo un cambio de conciencia o un cambio de paradigma. A partir de ahí ya la comunidad internacional vio y decidió que la situación de los derechos humanos nunca jamás debían de ser considerados un asunto interno. En ese sentido, después de los 12 millones de personas que habían sido masacradas en Europa, los 5 millones en Asia, la comunidad internacional dijo: hasta aquí hemos llegado, ya basta, y hay que instrumentar todos los instrumentos necesarios para tomar ese relevo a esa protección interna que era absolutamente ineficaz e insuficiente. Y yo creo que a partir de ahí, por eso me he referido antes al contrato social, que aparece otro contrato social. A partir de 1945, la dignidad de las personas, al menos en el plano teórico, en el plano formal de los instrumentos jurídicos internacionales, empieza a tener una nueva protección. Una nueva protección con la Carta de Naciones Unidas de 1945, básicamente un tratado de paz. Y en 1948, como todos ustedes saben mejor que yo, aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de ahí se empieza a escribir y se empiezan a surgir instrumentos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996, por citar algunos entre todos. También diferentes pactos que estaban trasladando al terreno escrito esa protección y esa defensa de los derechos humanos. He citado uno del 66 porque es importante, el Pacto también de Derechos Económicos y de Derechos Sociales.
Y paralelamente, fíjense que íbamos teniendo más instrumentos internacionales, más instrumentos de protección firmados y ratificados por la gran mayoría de los estados entonces de la comunidad internacional. Las violaciones de los derechos humanos cada vez eran más frecuentes y cada vez éramos incapaces de solucionar las mismas. Yo muchas veces me he preguntado por qué, si teníamos un tratado del genocidio de 1948, ¿por qué, si teníamos las convenciones de Ginebra en relación con los crímenes de guerra, la convención del apartheid y tantas otras que podríamos citar, y fíjense las fechas que les he dicho, se seguían cometiendo una y otra vez las masacres en el mundo? Y en ese sentido yo creo que también hubo un problema en esta fotografía que estoy tratando de hacer para ver dónde hemos llegado, que había una división artificial en lo que eran los derechos humanos, a las que me referiré inmediatamente. Y sin embargo, en el plano jurídico, yo me atrevería a decir que a partir de los años 90, después de que la Guerra Fría empezó a dejar de ser fría, se empezaron a descongelar aquellos principios que habían quedado totalmente congelados en aquel entonces. En el plano jurídico, al menos, empezamos a tener cierta satisfacción, o mejor dicho, cierta ilusión, porque alguna de las situaciones parece que se iban a ir solucionando. Situaciones que desde luego disfrutamos una luna de miel hasta que llegó el 11 de septiembre y desde luego si habíamos tenido también alguna esperanza de que pudieran seguir adelante, desde luego con Irak y con Afganistán, vuelvo a decir, o digo por primera vez, aquellas esperanzas se desvanecieron. En este sentido, yo creo que a partir de los años 90 la comunidad internacional sí hizo un intento y empezó a decir que las grandes violaciones de los derechos humanos, al menos no solo por la fuerza, deberían de solucionarse, sino que soluciones consensuadas, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debía de ser la solución. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en 1993, cuando se produjo la disolución de la Yugoslavia, con la creación del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia. En 1994 con el Tribunal Internacional para Ruanda, cuando saben todos ustedes que en menos de 100 días 500.000 personas fueron asesinadas y matadas a machete. Y sobre todo con la instauración de la Corte Penal Internacional en 1998, donde la comunidad internacional supimos a través de un tratado auspiciado por Naciones Unidas, al menos en el plano teórico, establecer una Corte Penal Internacional para juzgar los más graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional, como es el crimen de agresión, de genocidio, crimen de guerra y crimen de lesa humanidad, que tendrá dificultades, tendrá limitaciones. Y como digo, esa luna de miel terminó el 11 de septiembre del año 2011, el 11 de septiembre del año 2001. A partir de ahí, yo creo que podíamos hacer diferentes análisis a los que me referiré posteriormente, porque esos tímidos esfuerzos que habíamos tenido en la protección y en la defensa de los derechos humanos, lamentablemente vinieron al traste. Aparecieron los problemas y la comunidad internacional, el famoso concepto o binomio antagónico, o más que antagónico, que para mí no es antagónico, que se quiso tratar como antagónico, elegir, por ejemplo, entre libertad o seguridad, con aquellas falacias, entre otras, de que toda la comunidad internacional estábamos sometidos al objeto, o mejor dicho, a las fases o a la amenaza de un terrorismo internacional. En tercer lugar, yo creo también que podríamos referirnos a los procesos de transición en esa evolución de los derechos humanos en el mundo. Transiciones que muchos de ustedes, incluso algunos por los que veo aquí, que han podido vivir y han trabajado en esos países, Chile, Argentina, Centroamérica y tantos otros que podríamos citar. Y también yo creo que aquí se estableció, en algunos sí se ha podido demostrar esa evolución favorable. Y la gran pregunta que en relación con los derechos humanos, si se debía de renunciar a la justicia, si había que renunciar a la justicia para llegar a la verdad judicial pasada, para llegar a la consecuencia de las responsabilidades criminales que se podían haber cometido en su día, y si la justicia también debía de ser sustituida, por ejemplo, por comisiones de la verdad,
por juicios no formales en el sentido que los podemos entender aquí en España, sino por juicios simbólicos que tuvieran condenas simbólicas y reparaciones. Y en ese sentido, en muchos procesos transicionales se vino a decir que había que renunciar a la justicia. Y yo creo que la experiencia también ha demostrado que lo que resulta incompatible con esas democracias, al menos formales, era la impunidad. Y que precisamente los estados de derecho se solidifican y los estados de derecho se asientan cada día precisamente con la realidad de la justicia. Pueden pensar, por ejemplo, en Argentina a partir del año 2005, cuando se anulan definitivamente las leyes de punto final y obediencia debida, que ahí dio ejemplo Argentina a la comunidad internacional, cuando se reabrieron todos los juicios, que hoy hay muchísimos juicios que se están enjuiciando las violaciones de derechos humanos cometidos en la fase de la dictadura argentina entre el 76 y en 1983, y efectivamente cómo a partir de ahí se fue demostrando con dificultades, lógicamente, que es posible la realización de la justicia y la restauración de la dignidad de todas las víctimas de los derechos humanos. Una tercera característica también, y a nivel telegráfico, como he dicho antes, me da la sensación, y por lo que experimentamos cada día, que hoy es absolutamente artificial y desde luego que no tiene ningún sentido lo que a lo mejor en otro momento, por ejemplo en el año 79, cuando se empezaba a hablar de las generaciones de derechos humanos, de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, porque ya nos hemos ido perdiendo la distinción entre derechos civiles por un lado y derechos civiles y políticos por un lado y derechos económicos y sociales. Tal vez con los postulados de la Guerra Fría tuvo su sentido, pero desde luego hoy, desde los procesos de la globalización y de la liberación económica, esa diferencia, como digo, es absolutamente artificial. Y digo que es absolutamente artificial porque no se puede hablar, por ejemplo, del derecho a la vida con dignidad cuando no hay un desarrollo eficiente para todos los ciudadanos y para todas las personas que poblamos este planeta. Desde luego que es importantísimo el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, los derechos políticos, los derechos de participación, las libertades de expresión, de información, pero desde luego, sin lugar a dudas, no son menos importantes los derechos a la educación, los derechos a la salud, los derechos a la vivienda, derechos, desde luego, sin los cuales yo no creo que la vida de las personas tenga la dignidad que se merece y, desde luego, que esas personas se convertiría su vida no en una vida auténtica y real, sino en una mera supervivencia. Todos tenemos derecho, como digo, a vivir con la dignidad. No se puede negar a nadie el derecho a una vida adecuada, a la alimentación, al agua, a los servicios de saneamiento, a la educación, a la sanidad, a la atención médica. No hace mucho, para que ustedes hagan una idea, en Guatemala, por ejemplo, el presupuesto de seguridad era exactamente igual al presupuesto de sanidad, para que vean las diferencias. Y voy a poner un ejemplo. Recordarán ustedes, por el primero que se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando en Nueva Orleans el huracán Katrina. Recordarán en aquel momento cómo arrasó, cómo se llevó por delante a tantas personas. En ese sentido, yo me preguntaba si Estados Unidos estaba también dispuesto, o mejor dicho, estaba en condiciones de garantizar los derechos económicos y sociales a todas y cada una de las personas de aquel momento. Yo me pregunto en muchos países que podamos pensar, y por ejemplo estoy en concreto hablando en Guinea por un asunto que llevamos en la Asociación Pro Derechos Humanos de España, si cuando los impuestos, por ejemplo, del petróleo que deberían de repercutir en el bienestar de los ciudadanos de Guinea, en educación, en sanidad, en que los niños de allí no solo tengan, como he dicho antes, el derecho a sobrevivir, sino verdaderamente a vivir, si esos impuestos que son hurtados, que son vulnerados, en definitiva, que aparecen en corrupción, no se están vulnerando también los derechos civiles de las personas para vivir con la dignidad que teníamos nosotros, con la dignidad que todos tenemos el derecho desde el mismo momento de nacer. Otro de los problemas que dejo planteados en el aspecto económico es, a partir de la globalización de los 80,
las recetas del neoliberalismo. Por ejemplo, la privatización de los servicios públicos, la desregularización de los sectores energéticos y otros sectores productivos, la reducción general del tamaño del Estado mediante los recortes de los impuestos. Y en ese sentido nos estamos dando cuenta que, desde luego, la situación ha ido a peor. Y esta situación que decía yo de la diferencia, de establecer diferencias de categorías de derechos humanos entre los derechos civiles y económicos y sociales, creo y se me antoja que es una diferencia artificial. Y lo digo porque, para que se hagan una idea, hoy en la Unión Europea nosotros estamos conviviendo con 50 millones de personas que viven por debajo del nivel de la pobreza. Que en Estados Unidos 45 millones de personas, por ejemplo, no tienen la menor protección de carácter sanitario ni de seguridad social, que hay 37 millones de personas que también viven en la pobreza, que el índice de población penitenciaria es el más alto del mundo, que no sabemos si hay 10, 14, 15 millones de personas, nadie creo que lo sepa exactamente, de seres humanos, si son legales, si son ilegales, si existen, si no existen, y tantos otros ejemplos que podíamos decir. Y desde luego creo que es importante también que veamos que en un mundo en el que estamos viviendo en este momento, de los 100, por lo menos 51 corporaciones tienen exactamente hoy, son las más poderosas del planeta. Es decir, que ya no son solo los estados, sino que también son las corporaciones. El tema de los recursos naturales sería otra de las circunstancias telegráficas que les dejo apuntadas. La explotación ilegal de los recursos naturales y, sobre todo, en relación con el medio ambiente y en relación con el subdesarrollo. Las circunstancias que estamos teniendo en el planeta, precisamente con las barbaridades que se van cometiendo. Hoy las cifras que yo les puedo decir cada vez son más aberrantes y más escandalosas. Por citar alguna, hay 1.020 millones de hambrientos en todo el mundo. 6 millones de niños mueren de hambre cada año y 300.000 en conflictos armados. 4.750 millones de pobres en el mundo. Mientras nosotros, o la gran parte de los que estamos aquí, tenemos trabajo, el 50% de la población activa mundial está en desempleo o en trabajo precario, por no decir también en otros países la ausencia de un derecho a una renta básica, que, por ejemplo, para que se hagan una idea, contrasta con la vergüenza colectiva de lo que es la inversión en armas de 3.000 millones de dólares. En definitiva, lo que quiero decir que las cifras que nosotros estamos teniendo diariamente y que lamentablemente no se rebajan, cada vez nos están diciendo que vivimos en un mundo donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. El 45% de la población no tiene acceso a servicios de agua potable en el mundo. 13 millones de personas mueren cada año debido al deterioro del medio ambiente y al cambio climático. 13.306 especies están en peligro de extinción, entre ellas una cuarta parte de los mamíferos. En el tema hospitalario, 3.000 millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios. 12 millones de niños mueren todos los años a causa de enfermedades curables. Y 113 millones de niños no tienen acceso a la educación y 875 millones de adultos siguen siendo analfabetos. Mientras nosotros, al menos en España y en otros países, afortunadamente, vivimos, al menos en una teórica paz, los conflictos internacionales, lejos de construir la paz, se suceden. El balance trágico del siglo pasado fue que más de 217 millones de seres humanos perdieron la vida en guerras, matanzas, actos genocidas y crímenes contra la humanidad. La pena de muerte, o como a mí me gusta llamarle, los asesinatos, entre comillas, legales, 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países. La práctica de la tortura, la desaparición de personas, el tráfico de seres humanos, en definitiva, que al menos en 81 países se siguen cometiendo. La violencia contra las mujeres, el feminicidio, la negación de la libertad de expresión, información y asociación, la cooperación que se está convirtiendo en explotación
Y yo creo que en la cooperación cada vez se debe de enfocar más, y así por lo menos la asociación nuestra se está empeñando diariamente, que se debe enfocar en que debe tener un enfoque de derechos humanos. La corrupción, lamentablemente, siempre vinculada a la pobreza y el desarrollo, el auge del racismo y de la xenofobia, la discriminación de las minorías y especialmente de los pueblos indígenas y tantas otras circunstancias que nosotros podríamos decir. En ese sentido, yo creo que también hay que referirse a la corrupción. Y hay que referirse a la corrupción no solo como los países más o menos corruptos, sino también como los más corruptores. Si ustedes entraran, por ejemplo, en la página de Transparencia Internacional, verían que al menos en el ranking, los menos corruptos serían los más importantes, los más desarrollos, Estados Unidos, etc. Pero, sin embargo, cuando le damos al botón de los corruptores, aparecen también los más importantes. Y la corrupción yo creo que también ha tomado un caliz, o mejor dicho, ha tomado unas formas comisivas en la realización muy distintas a las que se hacían antes. Hemos pasado del sistema moderno, del sistema tradicional de llevar el maletín, de la corrupción que todos hemos conocido a través de los días que se han ido pasando, al moderno sistema de alterar las reglas de la competencia. Y al sistema de alterar la competencia a través de la presión de los lobbies políticos, diplomáticos y económicos, y muy especialmente, lo cual es muy lamentable, condicionando la ayuda al desarrollo a través del favorecimiento de empresas de esos determinados países. Si ustedes hicieran ahora un ejercicio práctico, que no sé si hay internet en esta sala, y buscaran la lista de los países más corruptores, algo que haya cambiado en las últimas horas, verían que está encabezado por Rusia o China. Y verían la lista de los más coaccionadores, que es esta segunda fase en la que se están realizando estas prácticas abusivas, estaría presidida por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y si al menos algunos de los que hay aquí son juristas o les interesan las relaciones internacionales, si les dijera qué tienen de común estos 5 estados, pues muchos de ustedes me responderían que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en ese sentido yo me planteo si, por ejemplo, El Salvador, por alguna de las personas que estoy viendo que me viene a la cabeza, con estas reglas coaccionadoras, con estas reglas abusivas, estaría en las mismas condiciones que desarrollar un tratado de libre comercio, por ejemplo, Estados Unidos con El Salvador, que Estados Unidos con Chile o cualquier otro país. Y otro problema que yo creo es la politización de la vida, mejor dicho, la politización de la vida privada, me vienen otras cosas a la cabeza, es el asalto de los privados, si se me permite la expresión, a la política. Antes, las grandes empresas, las grandes corporaciones, a lo mejor utilizaban materias relacionadas con la corrupción. Hoy ya dan un paso más, decir, ¿para qué nosotros vamos a corromper? Y lo que tenemos que hacer es acceder directamente al poder. Y en ese sentido, desde las corporaciones, desde las instituciones privadas, se accede directamente al poder y ellos sabrán a lo que hacen. El mapa de los conflictos armados yo creo que hoy también es el mapa de la lucha por los recursos naturales. Y la situación, desde luego, creo que no es muy distinta a la del Imperio Romano. Han pasado más de 2000 años, pero hoy nos seguimos matando por el agua, por las materias primas y esencialmente para las industrias del primer mundo, como pueda ser el petróleo. Y muchos conflictos armados que desde luego no tengo el tiempo que me gustaría y tampoco les quiero aburrir y cansar a ustedes, pero por ejemplo el conflicto de Ruanda. Yo muchas veces me he preguntado, y ahí están los análisis, si no es también el conflicto más allá del genocidio por el oro, por los diamantes, por el coltán, por el cobre, que cada vez que yo al menos cojo un teléfono móvil digo a cuántas personas le haya podido costar la vida este móvil. En ese sentido, yo creo lo que decíamos antes también, otro de los problemas, lo digo muy telegráficamente y a modo de fotografía, el derecho a inmigrar. Yo no sé por qué España todavía no hemos firmado el tratado respecto de la inmigración de todas las personas. La lacra que estamos experimentando en el siglo en el que vivimos del tráfico de seres humanos, la cantidad de personas que fallecen no muy lejos de aquí, atravesando de África a España. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es reeditar, como decía al principio, ese contrato social.
Ese contrato social que elimine la distinción entre los derechos económicos y sociales por un lado y los derechos civiles por otros. Que se reconozca el derecho a la vida, que se reconozca el derecho a la integridad física, que son parte de un derecho global que incluya a que todas las personas, los niños, los nietos, los hermanos, los mayores, no solo sean explotados, no solo sean asesinados en un conflicto armado, sino que también tengan derecho a crecer, a ser educados con salud, a tener una oportunidad de futuro que ponga límites a los puntos de no retorno en materias de medio ambiente, de desarrollo, de recursos naturales. Que tengamos en el ámbito internacional, y espero, si tengo 10, 15 minutos o los que sea, y si no me cortará el moderador, un principio de legalidad, ya no solo doméstico, sino un principio de legalidad internacional, que desde luego favorezcamos el desarrollo en este sentido de los pueblos. Y enlazado precisamente con lo que acabo de decir, yo creo que tenemos una paradoja en este siglo que nos ha tocado, en estos años que nos ha tocado a vivir. Yo creo que ningún otro sistema ha producido más riqueza y más destrucción, porque, sin embargo, cuando tenemos más alimentos hay más hambres. Cuantas más medicinas tenemos, más enfermos. Cuantas más casas vacías, más familias sin techo. Cuanto más trabajo, más parados. Cuanto más libros, más analfabetos. Cuantos más derechos humanos, en definitiva, más se vulneran los derechos humanos en el nombre de los mismos. Y cuantos más proclamamos los mismos, más crímenes contra la humanidad se cometen. Por eso decía yo al principio que debemos retomar el origen revolucionario de los derechos humanos, que los seres humanos ya no somos súbditos, sino que somos ciudadanos, que la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 es un referente a recuperar y en su espíritu. Y yo creo que estuvieron muy acertados aquellas noches y aquellas fatigas que se debieron llevar los redactores bajo los buenos oficios de Eleanor Roosevelt, porque tengan en cuenta las presiones políticas que se producían en aquel momento, las diferencias políticas, sociales y culturales de todos los estados que lo firmaron, incluso religiosas. Y en ese sentido yo creo que debemos o deberíamos de vez en cuando, como libro de cabecera, si se me permite la expresión y la licencia, de tener en nuestras mesillas de noche, y más los que tenemos ciertas dosis de insomnio, como es mi caso, y releer y reafirmar lo que nos dice la Declaración Universal, que todos los seres humanos nacen libres e iguales y que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de toda la familia humana. Y desde luego muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el rollo que nos está soltando cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y yo creo que nosotros, la ciudadanía, tenemos mucho que decir, porque tenemos la fuerza suficiente, la ciudadanía, la sociedad civil, para afrontar con energía no solo la crisis económica, que también, sino también la crisis de derechos humanos. Y ese tratado de paz al que yo me refería de 1945, la Carta de Naciones Unidas, para mí dice una cosa admirable, que está diciendo desde las tres primeras palabras, o las dos primeras, o las tres primeras, dice nosotros los pueblos. Y dice nosotros los pueblos, no está diciendo nosotros los gobiernos, nosotros los estados, sino que la fuerza la tenemos nosotros, la ciudadanía y, como digo, la sociedad civil. Y tengo la sensación que en ocasiones todos nosotros, cuando leemos el periódico por la mañana, cuando salimos a nuestros trabajos, que somos víctimas resignados. Y que somos víctimas resignados de sistemas que no hay que consentirlo, que tenemos que reaccionar, que tenemos que pasar a ser decididamente verdaderos protagonistas en la lucha por los derechos humanos, que no podemos permanecer impasibles y tenemos que poner de manifiesto todo el poder ciudadano. Y hoy tenemos unas herramientas que, por ejemplo, la persona que tengo sentada aquí a mi derecha, en sus buenas épocas no la tenía. ¿Cómo participamos activamente para que los gobiernos sean auténticamente democráticos? Para que escuchen nuestra opinión, para que escuchen nuestras denuncias y para que reaccionen. Tenemos Internet, tenemos SMS y tenemos, en definitiva, una participación no presencial. Yo creo que hoy la bondad y la grandeza del espíritu de todos los que estamos aquí es que todos los seres humanos, si de algo somos capaces, es de crear, es de imaginar, es de inventar y es de emprender, porque desde luego tenemos y disponemos de las capacidades y de las voluntades necesarias. Y en este sentido, que me he enrollado mucho con lo que no tenía yo que haber hablado, que era lo que iba a hablar Baltasar Garzón Real,
Voy a dar 4 pinceladas de lo que decía antes de los derechos de las víctimas, porque creo que es interesante y sobre todo en la situación actual que estamos viviendo en España y muy especialmente en determinados procedimientos del franquismo y etcétera. La violación de los derechos humanos, como vengo diciendo, ha sido una lamentable o una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad. Las víctimas y sus familiares, en la gran mayoría de las ocasiones, se les ha privado de la necesaria tutela judicial efectiva. Y en este sentido, y más en el foro que estamos, yo creo que tenemos primero que decidir qué es la víctima y establecer el concepto. Naciones Unidas en el año 2005 estableció una definición que yo creo que es importantísima, que es víctima toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas no solo las lesiones físicas, sino también las lesiones mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de violación manifiesta de las normas internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Y desde luego yo creo que es muy importante la extensión que se hace del concepto de víctima, porque dice que no solo es la persona que directamente ha sufrido ese atentado, sino que también comprenderá a la familia inmediata, a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. ¿Cuál es el problema que ha pasado, yo creo, al menos en España y en otros tantos países? En primer lugar, tenemos un problema interno, porque los Estados no hemos sido consecuentes con lo que es la supremacía del derecho internacional. Por mucho que hayamos firmado diferentes tratados e instrumentos internacionales, luego no los hemos implementado en las legislaciones internas, o aun implementándolos en las legislaciones internas, hemos dictado nuestras propias leyes de impunidad, leyes de amnistía, leyes de punto final, obediencias debidas para evitar el cumplimiento de esos tratados internacionales. Y en segundo lugar, también desde el punto de vista externo, como he dicho antes, porque la comunidad internacional lamentablemente hemos sido incapaces de crear esos mecanismos internacionales, esos tribunales penales internacionales o los tribunales que sean o mecanismos cuasi jurisdiccionales en el ámbito de Naciones Unidas. Y yo creo que es muy saludable volver a recordar esa evolución del derecho internacional de los derechos humanos cuando el objeto de protección ya no solo los Estados, cuando el objeto debe ser directamente la dignidad de las personas y la preocupación y considerar a la dignidad como un valor autónomo de la sociedad internacional y como un bien jurídico protegible directamente. Por tanto, todas las personas y la dignidad y los derechos fundamentales y derechos humanos, genéricamente hablando, se constituye en objetos de protección supranacional. ¿Y cuáles son las obligaciones de los Estados? Y yo creo que aquí las obligaciones de los Estados hay que volverlas a repetir. Y existe una cosa que todos ustedes saben que se llama el deber de garantía. En el plano jurisdiccional eso significa que los Estados tienen que garantizar recursos eficaces y efectivos ante la violación de los derechos humanos. Ante la violación de los derechos humanos se debe facilitar el acceso a la jurisdicción y que en esas jurisdicciones se produzcan las necesarias investigaciones y muy especialmente cuando afectan al núcleo duro de los derechos humanos y cuando se están cometiendo esos graves crímenes internacionales, aunque se cometan dentro de un Estado. Y la primera obligación de defensa de las víctimas de los graves crímenes internacionales dimana de cada Estado. Y precisamente será si un Estado no cumple con esas obligaciones internacionales, tendrá que ser otro Estado o tendrá que ser el tribunal de no sé dónde o la Corte Penal Internacional o la que sea quien lo vaya a llevar adelante. En este sentido, los Estados tienen doble obligación. Por un lado, el deber de respetar, de asegurar y de proteger los derechos humanos. Y en segundo lugar, la obligación de garantía, lo que he dicho hace un momento, que se concreta en el plano jurisdiccional en brindar a todos los ciudadanos los recursos efectivos cuando son violados los derechos humanos. El deber de investigar por parte de los tribunales, el deber de juzgar y si además se encuentra culpable la persona concreta, el deber de sancionar y muy especialmente
el deber de reparar. Y tenemos esos instrumentos, como he dicho yo antes. No los voy a volver a repetir. Pero si ustedes cogieran, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2, en el ámbito regional americano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y ya en el artículo 1, nuestro Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos, todos, al principio en el artículo 1, todos se comprometen a respetar, deber de respeto. Pero si seguimos avanzando en los artículos, ¿qué sentido tendría que tuviéramos un tratado de derechos humanos, que tuviéramos la Convención Europea de Derechos Humanos, que se está garantizando el derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad en el artículo 8, al proceso justo en el artículo 6, a la presunción de inocencia y a no sé cuántas otras cosas más, si esos estados no se comprometieran primero a respetarlos y, en segundo lugar, como he dicho antes, el deber de garantía? Todos los cuerpos, todos los instrumentos internacionales, todos dicen que se tienen que respetar, mejor dicho, que se tiene que garantizar ese acceso a los recursos efectivos. Pero es que además no va más allá, no solo es genérico. El convenio del genocidio del año 48, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas del año 2006, está diciendo que se tendrá que enjuiciar y que si no se enjuician las jurisdicciones internas habrá que ir a no sé dónde, pero desde luego, y no nos olvidemos que estos crímenes internacionales tienen una naturaleza de jus cogens. Son los crímenes más aberrantes, son los crímenes más graves y, por tanto, no porque lo diga yo y lo diga quien lo diga, sino porque desde hace muchos años, precisamente desde los principios de Nuremberg, que quedaron congelados con los postulados de la Guerra Fría, se ha dicho que su persecución debe ser de forma obligatoria. Y a partir de aquí, la gran olvidada en la violación de los derechos humanos en los ámbitos procesales adquiere un protagonismo fundamental. Y por parte de Naciones Unidas y en el ámbito del derecho internacional desde 1985, que no lo voy a citar todo porque sería tedioso, se empiezan no solo a reconocer, que ya estaban reconocidos, sino a practicar y a desarrollar los derechos de la víctima. El acceso a la tutela judicial efectiva, que sean tratadas las víctimas con compasión y con respeto por su dignidad, que sean informadas de qué es un procedimiento penal ante las violaciones graves de los derechos humanos, que se les asista no solo a las víctimas y a sus familias, que se dicten las medidas de apoyo, materiales, médicos, psicológicos, sociales, etc. En definitiva, que las víctimas tienen el derecho a saber, a la justicia, a la reparación y a la garantía que no se repetirán las violaciones. Y el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones de estos derechos humanos. Tutela cuasi jurisdiccional de las víctimas, muchos instrumentos que no lo voy a repetir, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Desaparición Forzada de Personas. A veces también tenemos estrategias que las deberíamos de emplear. ¿Por qué muchas veces no acudimos más allá, que hay que acudir, por supuesto, a los tribunales, pero también para exigir la responsabilidad del Estado a estos comités que están establecidos en el marco de los instrumentos de Naciones Unidas? ¿Por qué no acudimos cuando se produce una detención ilegal, por ejemplo? ¿Por qué no acudimos cuando se está violando un derecho para que haya una condena para al Estado español con la finalidad de tratar, porque lógicamente la eficacia práctica es nula porque no tiene efecto obligatorio, sí efecto vinculante, pero al menos tratar de negociar o la modificación de una ley o lo que sea, y tantas otras circunstancias que podíamos establecer. En ese sentido, yo creo que hoy las estructuras judiciales están ahí y que tenemos 4 o 5 escenarios. Si hoy se comete una violación de un derecho humano aquí en Granada porque se ha cometido un exceso en una detención policial, en un calabozo, con un inmigrante, con quien sea, están los tribunales internos. Pero además los tribunales internos, y más cuando se comete un crimen internacional, como puede ser la tortura, que por mucho que esté en el Código Penal español también es un crimen internacional, tenemos otros mecanismos y tenemos otros escenarios a los que acudir. Tenemos la Corte Penal Internacional, tenemos la aplicación de la jurisdicción universal en determinados países, los tribunales penales ad hoc y tantos otros que podríamos decir. Voy concluyendo diciendo 3 cosas que me parecen importantes. Y que me parecen importantes para las víctimas porque lo que no se puede consentir, comentábamos a la entrada esta mañana con una periodista que estaba en la puerta, me preguntaba a mí si las denuncias, que por lo menos la asociación
nuestra interpone en los juzgados si van a ningún lado. No lo he querido decir por respeto, pero la gran mayoría de las ocasiones, lamentablemente, van a la papelera. Y digo que van a la papelera porque hay jueces muy sensibilizados y fiscales muy sensibilizados, pero hay otros que no son tantos. Y que debemos de exigir en procedimientos diarios, en personas que no son víctimas de una violación masiva o sistemática o colectiva, y por supuesto también en los de la masiva o colectiva, en el franquismo, en el ciudadano de Guatemala, en el ciudadano de Granada, en el de Córdoba, en el de Madrid, en el de Huesca o en el de que sea, porque cada víctima individual es víctima de una violación del derecho humano. Y primero tenemos que exigir a los tribunales, y ahí están los mecanismos, que sean independientes e imparciales. Y si consideramos que no lo son, pues utilizaremos los mecanismos de recusación o de lo que sea. Y hay que exigir que la investigación sea suficiente y que sea exhaustiva. Todos los que estamos aquí, y si no alguno me corregirá, lamentablemente no tenemos ni el poder ni la fuerza por los trabajos a los que nos dedicamos para realizar esa investigación que sí tienen los jueces. Y antes de archivar una denuncia, antes de sobreseer una denuncia, exigir que se hayan agotado cuantas posibilidades razonables de indagación de esos hechos estén a su alcance. En tercer lugar, es que esa investigación sea oficial, profunda y efectiva. Que la queja sea razonable, que sea una queja la denuncia que nosotros vayamos a interponer totalmente defendible. Y en tercer lugar, yo creo que es también muy relativo, porque hay jueces que te dicen, sí, sí, tiene usted toda la razón, y se produjo una tortura, se produjo un no sé qué, se produjo una detención ilegal. Y ahí paran, digo, bueno, pues ahora ya que sabemos que los hechos pueden ser constitutivos de delito, identifique usted, depure las responsabilidades penales de todos y evite la impunidad en la que se está produciendo. Y el cuarto paso sería, si además se puede conseguir, que también lógicamente tienen sus garantías los victimarios, si se puede conseguir una sentencia de condena, que la víctima tenga la reparación efectiva mediante el acceso real al procedimiento y, desde luego, que esos procedimientos se ventilen en un plazo razonable. Cada día que pasa en la comisión, en la violación de un derecho humano, en la comisión de un crimen internacional, es un grano de arena en beneficio de la impunidad. Termino agradeciendo a todos ustedes la presencia, lamentando lo que he dicho al principio. Espero que no haya sido yo vulnerador del artículo 15, al menos, de la Constitución española, del derecho a la integridad física, en este caso a la psíquica, por lo que acabo de decir. Y no quiero marcharme, si me permite el moderador, precisamente por la tierra en la que estoy, precisamente como homenaje a todos los desaparecidos de aquí, del franquismo, como homenaje a todos y muchos de los que estáis aquí sentados, luchando para que esas personas recuperen la dignidad, para que la Audiencia Nacional, el tribunal de no sé dónde o el que sea, de una vez por todas, se decida esa investigación y, desde luego, depure las responsabilidades penales individuales. Yo creo que aquí, en Granada, más allá de las circunstancias que todos conocéis y que, desde luego, no me voy a alargar, que podía enlazar, y con eso es con lo que quiero terminar, con el poema de Federico García Lorca, Herido de amor, con otro de Benedetti, cuando decía Federico: cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido muerto de amor. Y lo enlazo con Benedetti en ese homenaje a todos los desaparecidos que decía en su poema Desaparecidos en defensa propia. Decía: cuando los desaparecidos aparecen soñados como un mito, su vuelta al pago es un escándalo. Sus asesinos tienen pesadillas, donde sus víctimas los atormentan, y cuando se despiertan los maldicen y se maldicen, y esas maldiciones, al primero o segundo parpadeo, dejan una burbuja en la conciencia. Cuando los desaparecidos llaman y llaman en los corazones, los valores descienden en las bolsas, las culpas hieren como jabalinas y no hay escudo que las invalide. Cuando los desaparecidos se desentierran por algún milagro y nos recuerdan sus mensajes justos, no amnistía ni misericordia para depredadores y verdugos. Cuando los desaparecidos aparecen soñados o ensoñados, el mundo deja de dar vueltas por 2 o 3 amaneceres. Y aquellos últimos que los amaron, y los penúltimos y los antepenúltimos, al repasar la consabida historia, llenan con su nostalgia los insomnios. Nada más y muchas gracias por su atención.
En primer lugar, me gustaría agradecer a Manuel Ollé por ilustrarnos sobre esa visión tan integral de los derechos humanos. Y ahora se abre el turno de palabra para el que quiera preguntar. Vaya primero. Gracias por tu brillante exposición y quería pedir tu opinión como experto sobre el pacto de tantos que ha habido últimamente, Rajoy Zapatero, contra la jurisdicción universal. Es un tema que no crea malestar. Me voy a contener. Me voy a contener. Sí. En el caso de la saga Gaddafi, ¿cómo es posible, yo no lo entiendo, seguramente habrá razones, cuando el juez, o sea, el fiscal Moreno Ocampo, opina que hay garantías para que el hijo que queda detenido pueda ser juzgado en Libia? Por los mismos que nos a nivel mundial nos mostraron ese show maravilloso del linchamiento de Gaddafi, fue que asesinaron al hijo estando detenido. Entonces, el fiscal Moreno Ocampo, me gustaría saber, si tú estás recordado, qué razones tiene para considerar que se puede juzgar en Libia y hay garantías. Yo no lo creo. O sea, la primera pregunta, pues yo le decía que debo de contenerme porque creo que es la peor factura que ha pagado España en materia de defensa de derechos humanos en los 25 o 30 últimos años. Sin lugar a dudas, y yo creo que no hay que tener ningún recelo en decirlo, que se metan en la misma cama, aparte que supongo sería la cama si es que se llegaron a meter grande por la altura de los dos, Zapatero y Rajoy, para altura física, para pactar la reforma de la jurisdicción universal, desde luego, pues no sé, a lo mejor desde otro punto de vista que no quiero entrar, tendría lo que tendría. ¿El problema cuándo es? En España se seguían desde el año 96, como conocen, Chile, Argentina, se condenó a Scilingo, aparece el caso Guatemala, y luego empiezan a aparecer determinados casos como es Tíbet, como es Falun Gong, que más o menos no molestaban mucho políticamente hablando. El problema es cuando se le empieza a tocar, y si me permiten la expresión, bueno, no quiero decir palabras feas, cuando empiezan los procedimientos, Guantánamo, vuelos de la CIA, afectado directamente a Estados Unidos, cuando empiezan los procedimientos por los bombardeos o algunos selectivos de Gaza y cuando empieza también los procedimientos o cuando, mejor dicho, empiezan a dictarse las primeras solicitudes de cooperación internacional con el tema del Tíbet. Se despliega una ofensiva diplomática, yo creo, sin precedentes en el ámbito y como consecuencia de una ley que en aquel entonces era la ley y sigue siendo de reforma de la oficina judicial, que fíjense ustedes, yo digo, ¿qué narices tendrá, y por eso me tengo que contener, la jurisdicción universal que está para enjuiciar a los grandes criminales, a genocidas, a torturadores, a criminales de guerra? ¿Qué tendrá que ver con las vacaciones judiciales? ¿Qué tendrá que ver con que se va a grabar un juicio o si tiene que estar la secretaría judicial? Es decir, de tapadillo, con nocturnidad, con alevosía, introducen ya, cerrando la legislatura del año 2009, esa modificación. Y esa modificación, y se lo digo sin apasionamiento, es difícil no apasionarse en tema de derechos humanos, pero también le digo que el jurista, o al menos en foros de jurista y ante los tribunales, pues que también tenemos que anteponer a veces la razón al corazón, por mucho que nos tire el corazón. Pero lo digo sin apasionamientos y quizá en mi condición, no de ONG, sino condición de un juristilla de tantos que hay por ahí. Es contraria al derecho internacional, es contraria a la propia evolución de la ley orgánica del Poder Judicial española y de la ley provisional que ya hubo en el siglo XIX y de tantas otras circunstancias. Los crímenes internacionales, los más graves al menos, a lo mejor no todos, genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra, crimen de agresión, tortura, son crímenes, yo al menos los denomino crímenes internacionales de primer grado. Y el crimen internacional de primer grado, como decía antes, es como si fuera una moneda.
tiene por un lado el carácter de jus cogens, ese carácter obligatorio, ese carácter, pero no porque lo diga un jurista, porque lo haya dicho el juez Garzón o el Tribunal de la Haya o el Tribunal de no sé dónde, sino porque así se ha querido por la comunidad internacional. Y ese crimen internacional, el que lo comete, genera obligaciones que nosotros denominamos erga omnes. Y la primera y más fundamental de esas obligaciones es el enjuiciamiento de los mismos y la exigencia de la responsabilidad penal individual. Luego es la propia naturaleza del crimen la que está obligando a ese enjuiciamiento. Y tiene otras obligaciones, que no se puede amparar nadie en la inmunidad, un jefe de Estado, obligaciones de cooperación judicial internacional, obligaciones de extraditar, si fuera el caso y tantas otras. Y luego en España llega un momento que te dice, no, ahora se exigen 3 vínculos alternativos, o uno u otro, no los 3 a la vez, o que los presuntos responsables estén en España, que yo creo que eso es un defecto procesal, porque en España tenemos el Instituto de la Extradición, de la Orden Europea de Detención y Entrega en el ámbito de la Unión Europea. Y yo muchas veces digo, ¿no será que es porque en nuestra ley no existe el proceso en ausencia? Es decir, todos los delitos con pena superior a 2 años hay que juzgarlos, pero para eso está la extradición o para eso está. En segundo lugar, que haya víctimas españolas. Es una suerte del principio de personalidad pasiva, precisamente lo que fundamenta la jurisdicción universal y es la finalidad última, es combatir la impunidad por la naturaleza del crimen. Es decir, que la naturaleza del crimen es el que va a mandar, no si hay víctimas o no españolas. Y lo tercero, que ya es de locos, dice literalmente que exista un interés o un punto de conexión relevante con España. Yo digo, ¿qué será? Porque España, con las barbaridades que hemos hecho a lo largo de toda la historia, pues debemos tener puntos de conexión por otros lados. Y me da la sensación que no saben el follón en el que se han metido, porque, por ejemplo, cuando ahora un juez de la Audiencia Nacional en aguas jurisdiccionales, se me ocurre, igual digo una tontería, pero bueno, lo digo gráficamente, en aguas jurisdiccionales internacionales quiera abordar un barco cargado de droga próximo, por ejemplo, a las Islas Canarias, si el barco tiene pabellón, yo qué sé, panameño, si los tripulantes son colombianos y demás, ¿cómo va a perseguir la droga? No sé si un interés será que el cocinero, por ejemplo, del barco tenga un póster del Real Madrid porque es fan de Ronaldo, o sea, que es de locos más el concepto jurídico indeterminado que eso supone. Y la segunda pregunta que usted me hace me parece muy interesante, me parece muy interesante. Es una pena que no haya podido estar Baltasar Garzón, porque él ha estado allí y ha estado trabajando en el tema y les hubiera explicado. Y la fiscal encargada del caso es una fiscal española de la Audiencia Nacional, en aquel momento trabajando en la Corte Penal Internacional, que es Dolores Delgado García. El problema es de la complementariedad. En la Corte Penal Internacional no puede ir cualquiera, que por cierto, en materia de reconocimientos de derechos de víctimas, desde una decisión muy famosa de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, ha tenido un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Nosotros nos quejábamos en el 98, en el 97, que los grandes olvidados también en el Estatuto de la Corte Penal Internacional eran las víctimas. Una víctima de cualquier sitio va a un tribunal y puede depositar una querella o una comunicación, como se llama en la Corte Penal Internacional. Ahora, afortunadamente, se permite, aunque sea con el filtro o a través del fiscal de Luis Moreno Campo, que sería largo de explicar. Y usted, yo creo que da en el clavo por 2 motivos. Primero, porque esa complementariedad del tribunal puede llevar a unas lagunas de impunidad tremendas. Yo simulo ante la comunidad internacional e incluso ante la propia Corte Penal Internacional que estoy enjuiciando un procedimiento. Pero ese procedimiento, como decía antes, tiene que ser efectivo. Un procedimiento no es efectivo cuando están matando al juez, cuando están matando al fiscal, cuando el juez ha tenido que exiliar, cuando estás 5 años para citar a un testigo, cuando estás 6 años para que te venga un perito a establecer no sé qué situación de contexto o de una exhumación o de lo que sea. Luego, en ese sentido, yo creo que la labor de la Corte Penal Internacional es, de acuerdo al artículo 17 del propio Estatuto de la Corte Penal Internacional, decir, oiga, hay, por un lado, verdadera voluntad de realización de la justicia en el lugar donde se han cometido, y analizar de acuerdo a los estándares que establece ahí en el artículo 17 del Estatuto de la Corte Penal si obedece a los criterios y a los estándares internacionales de lo que es un juicio debido. Y en segundo lugar, ese Estado, que yo creo que es por donde va usted más ahí, tiene la capacidad suficiente a todos los niveles, no solo capacidad porque tenga jueces,
capacidad materiales, capacidad de garantizar la seguridad, capacidad en ese sentido. Y yo creo que usted mismo con la pregunta contestaba esta, que desde luego, si no hay, debería asumirlo la Corte Penal Internacional. Si la hay en condiciones favorables, y no voy a volver porque además me pongo malo recordando las imágenes que usted decía del padre del hijo. Bueno, el padre del hijo suele ser padre-hijo, ¿no? O sea, del padre de, se me ha olvidado el nombre, del hijo de eso. Sí, del hijo, que no me acuerdo el nombre. José María Corona.